El acta de la sesión tercera queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión cuarta se pone a disposición de los señores y señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico de la secretaria del director del Servicio de Impuestos Internos, por el cual excusa la inasistencia del señor Fernando Barraza a esta sesión por compromisos impostergables contraídos con anterioridad y vinculados a las labores propias de su cargo. Agrega que ha designado al subdirector de fiscalización, señor Víctor Villalón, para que asista en su representación. Correo electrónico del administrador provisional de la Universidad Arcis, señor Patricio Velasco, por medio del cual hace llegar diversos antecedentes comprometidos en la sesión anterior. Todos ellos se encuentran a disposición en la página web de la corporación y el informe denominado punto de equilibrio final se ha hecho llegar a los correos electrónicos de los señores diputados porque se encuentra en formato Excel. Esto es la cuenta, señor presidente. Bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sí, el señor Víctor Villalón, subdirector. Subdirector de fiscalización. Eso, subdirector de fiscalización de Servicio de Impuesto Interno. Víctor Villalón. De fiscalización de asuntos... No, subdirector de fiscalización. Sí. Por favor. Bien, ofrezco la palabra sobre temas varios. ¿Cuáles son? Sí. ¿Cuáles son? Ahí dice un correo por parte del administrador provisional. ¿Tenemos copia de ese correo? El material es muy extenso, lo subimos a la página web, excepto un documento que viene en Excel que no se puede subir a la página web y que se lo enviamos por correo electrónico a todos los miembros de la comisión. La sesión pasada tuvimos varios acuerdos, entre ellos los planes, no me acuerdo cuál es el nombre específico, pero los planes que tenía que entregar, una serie de cosas, entonces me imagino que hay una gran cantidad de información que nos hizo llegar. Y a mí me parece, sí, yo me imagino que si alguien quiere una impresión podemos pedirla de manera particular, pero no es necesario todo porque es muy grande. Eso es, ¿no es cierto? Si la diputada Vallejo quiere una copia, se le puede hacer llegar una copia de parte de la Secretaría. Ahora, es mucha información y por eso no está impresa. O alguna parte. ¿Cuánto es mucha información? Me parece mucha información. Depende del tamaño del archivo. Sí, Al menos mucha hoja, no sé si es mucha información. Pero mire, si se puede acceder a la información y si alguien quiere una parte específica, la Secretaría le hará llegar la... No, si están subidas en la página web. El tema es la no impresión, pero si alguien quiere, la Secretaría lo hace llegar. Bien. Ofrezco la palabra por temas varios. Bueno, vamos a pasar entonces, le damos la palabra a don Víctor Villalón, que viene en representación del Servicio de Impuestos Internos. Don Víctor, tiene la palabra. Por su intermedio, bueno, fuimos requeridos para presentar alguna información en relación a la Universidad de Arcis, sin perjuicio de lo cual nos viene alguna especificación del tipo de información que se requiere al respecto. Y sobre la base de ese contexto, lo que les voy a comentar acá es un relato y a contar de eso ustedes podrán formular alguna pregunta y si eventualmente no tengo la información disponible, ¿cierto? Nuestro compromiso es hacerla llegar en el más breve plazo. Lo primero que quería comentarles es que hubo una comisión de educación referida a las universidades en general, instancia en la que se hizo llegar bastante información y por lo tanto la información que hoy día tenemos disponible en parte se basa en aquella proporcionada por el servicio en esa instancia. Particularmente la última vez que hicimos llegar información fue a través del oficio 2409 de diciembre del 2014.
Y así, por ejemplo, ahí lo primero que hacíamos era describir el contexto tributario general que aplica a las universidades, un poco para luego especificar ese contexto a las transacciones específicas que pueden ser de interés de la comisión. Y lo primero que señalamos ahí es que en la medida que una persona, una empresa o una entidad celebre transacciones grabadas, se va a considerar contribuyente, y eso es independiente si realiza o no actividades con fines de lucro. Y por lo tanto una universidad cae en ese contexto, y lo que se observa en la práctica es que las universidades tienen operaciones grabadas en el impuesto IVA, en el impuesto a la renta, en el impuesto timbre, sin perjuicio de lo cual gozan además de ciertas exenciones, principalmente dos, una de tipo real y que es transversal a todas las universidades reconocidas por el Estado. Por lo tanto, independientemente del tipo de transacciones que se celebren por parte de estas universidades, van a quedar exentas de los impuestos específicos que se señalan en esa norma. Y además, en complemento, existe una exención de tipo real, ¿cierto?, que aplica ya a operaciones particularizadas. Entonces, en la medida que las universidades desarrollan este giro, aún teniendo operaciones grabadas en el IVA, en la renta o los otros impuestos, la regla general es que van a primar estas exenciones reales o personales que les comento. Por ejemplo, si una universidad en el desarrollo de sus actividades vende plantas, semillas, libros, apuntes, folletos, eso se va a gravar con IVA. No así los ingresos que recibe por matrícula, por aranceles, que se consideran exentos en virtud de esta exención personal que yo les mencionaba. Por otra parte, en el impuesto a la renta, particularmente tiene importancia la ley 13.713 del año 59, que es la que establece esta exención personal y comprensiva para la universidad independientemente del tipo de transacciones que realiza. Y respecto de la exención real particular, hay varias leyes específicas que se aplican, y una en particular que tiene que ver con la exención del impuesto adicional que se aplica a las remesas hacia el exterior. Por lo tanto, en relación a esta primera parte, perdón, ahí se me olvidó mencionar la ley, esta es la 18247 del año 83, esta que establece la exención del impuesto adicional. Entonces, en relación a esta primera parte, lo primero, señalar que las universidades son contribuyentes, independientemente si realizan o no actividades con fines de lucro, y por lo tanto se someten a todas las obligaciones que afectan a los contribuyentes, por ejemplo, llevar libros, hacer declaraciones, retener los impuestos, y sin perjuicio de eso, en la práctica operan estas dos grupos de exenciones, la personal que favorece directamente a la entidad y la real que favorece a determinado tipo de transacciones. Paloma. Para entenderla, porque solo para entender, Víctor, lo que está señalando. Tú me dices que las universidades no quedan afectas al pago de impuestos, ¿no es cierto? O tienen una exención en esa materia. Dependiendo, claro, medio presidente, dependiendo del tipo de operación, les va a beneficiar la exención personal o la exención real. Entonces, la regla general, salvo ciertas rentas, que en este caso son las del artículo 20, número 3 y 4 de la ley de la renta, van a quedar liberadas de impuestos. Por ejemplo, si la universidad percibe un ingreso, como decía, de matrícula o de arancel, eso está liberado de impuestos. En cambio, si la universidad realiza una asesoría profesional a una entidad, a un cliente, eso se considera renta del 23 o del 24 de la ley de la renta y sí debería pagar el impuesto. Y en ese contexto aparecen después las exenciones específicas o transaccionales, y esta que yo les mencionaba de la ley 18247 es la que establece que están exentas de
la obligación de retener el impuesto adicional que grava las remesas cuando ellas se relacionan a pagos por servicios por actividades educacionales. Y para complementar la pregunta, ¿hay, Perdón. ¿hay algún tipo de exención en materia tributaria cuando se reciben dineros a través de algún tipo de donación? La persona que le dona a la universidad recursos paga la misma cantidad de impuestos que si un país o una persona le hace una donación de impuestos a una persona natural. Por su intermedio, presidente, efectivamente hay exenciones de tipo real o transaccionales que benefician a las universidades y que las liberan del impuesto a las donaciones. Así es, cuando reciben dinero. Y para efectos, ¿qué pasa si es que hay una donación? En este caso, en el caso de la Universidad Arcis, del Banco del Bandes, a la universidad, pero los recursos no ingresan directo a la cuenta de la universidad, sino que ingresan a cuentas de sociedades relacionadas con la universidad, como tengo entendido fue lo que ocurrió en el caso del préstamo de Venezuela. En ese caso, los impuestos que se pagan pueden acogerse a la exención tributaria o el beneficio tributario de los recursos que ingresan a la universidad, o tienen que pagarse, por ser una empresa relacionada a la universidad, la totalidad del impuesto a la donación. Esperemos que responda y le damos la palabra. Solo para aclarar, es que no fue una donación, fue un convenio. Es que para que la pregunta pueda ser respondida como corresponde, porque se asume de a priori que fue una donación. Y un convenio que se hizo con otra entidad y que era no reembolsable, que la forma era con rendiciones. Entonces la figura es distinta para que la pregunta se haga bien. Y solo para complementar la pregunta del diputado Vallejo. Ya, pero, Muy ya, breve, está bien. presidente. ¿Qué pasa si es que, y le pongo la misma pregunta en el caso de que exista un convenio que es reembolsable o no reembolsable, y que nunca se realiza la rendición de los gastos? Por lo tanto, nunca se puede acreditar si es que hubo o no hubo contraprestación por este convenio. ¿Se podría entender que en ese caso hubiese podido existir una donación encubierta al no rendirse los dineros a través de los cuales se pudo haber evitado el pago de impuestos a través de este convenio? ¿Se entiende? Me imagino que la entiende la pregunta perfectamente bien. Así que. Voy a tratar. En relación a lo primero, hay que separar siempre lo que es el flujo de la caja respecto de los sujetos pasivos involucrados en la operación que uno decide revisar para ver si se afecta o no con impuestos. La información que nosotros tenemos disponible aquí, hay un contrato marco que se llama, diputada, no me acuerdo el nombre preciso, y en el contexto de ese contrato se realiza un flujo de dinero que va en beneficio de la universidad, independientemente de quienes hacen transitar ese flujo de dinero. Por lo tanto, no estamos nosotros en presencia de una donación, sino más bien lo que se hace es un préstamo de dinero en el contexto de un contrato marco. Y en relación a lo segundo, si el uso que se le da a los dineros difiere de aquel que se previó en el contrato marco, es una materia que escapa a nuestra competencia. Sí, pero no respondió a la primera pregunta. O sea, da lo mismo por dónde llega la plata. O sea, el uso de una sociedad intermedia, entre comillas, da lo mismo. Por lo que usted decía, el flujo. Lo importante es el destinatario final, y da lo mismo como... Eso es lo que estamos entendiendo de lo que está diciendo. Bueno, indudablemente siempre hay que revisarlo caso a caso, presidente, y en otro tipo de donaciones que uno observa, aparece la figura del intermediario como una persona que acumula los fondos y luego se los hace llegar al beneficiario previsto en un contrato marco o en una ley. El hecho de que pase a través de un intermediario no debiera alterar la naturaleza de lo que están pactando las partes, que en este caso sea en el contexto de un contrato marco. Diputado Vallejo. Sí. A ver, es
Es que yo lo que quiero preguntar es que si el Servicio de Impuestos Internos tiene como el ejercicio contable de estas materias, porque sería interesante conocer realmente, porque tiene que ver con la pregunta del diputado Coloma. En el fondo, fue un convenio de asistencia técnica que fue entregado a 2 organismos y que a través de eso se rendía no con recursos, sino que con el servicio para la universidad. Entonces, hay una rendición que tiene que haber hecho la universidad en ese ámbito. Imagino que ahí debe haber un ejercicio de alguna manera contable de esos movimientos. Entonces, yo no sé si el Servicio de Impuestos Internos tiene eso para justamente esclarecer si se prestaron los servicios o no, porque la plata iba justificada en función de posgrado, magíster y otras cosas. Entonces, debería haber un listado de las áreas donde se gastó esos recursos y que la universidad debe haber rendido. Sí, yo me imagino que, no sé si es que el Servicio de Impuestos Internos tiene esa información, y lo otro es en relación a la sociedad inmobiliaria. Si hay alguna transacción o algo respecto a los accionistas que haya sido fiscalizado por el Servicio de Impuestos Internos, que esté fuera de la ley, etcétera. O sea, sería interesante saber cómo en todo el periodo desde que se constituye la sociedad inmobiliaria hasta el final. Y lo tercero es que él explicite la diferencia entre retiro de capital y reducción de capital. Vamos a dar la palabra al director. ¿Es de lo mismo? Ya, diputado Rute. Lo que se pudo establecer en la primera comisión investigadora de la Universidad de Arce es que este contrato o convenio entre el Barandes, el Banco Venezolano, y la universidad no era una donación, en el fondo es un crédito disfrazado de donación en el cual se prestaba dinero, se traspasaba dinero vía esta intermediaria, estas dos empresas relacionadas con el objeto de crear la escuela latinoamericana. Esa escuela latinoamericana que se iba a crear con estos recursos, se pagaba este crédito con cursos de perfeccionamiento, de capacitación, que entiendo por el monto, estamos hablando de 9 millones de dólares, y a la fecha tendrían que haber sido muy numerosos los becarios que recibieron este beneficio para poder cancelado ese crédito. O sea, aquí hubo una simulación de una donación, pero en el fondo esto tenía una contraparte y en el convenio original esto se pagaba con cursos de capacitación. Ahora, lo que no nos consta, y esta misma pregunta yo se la hice al rector, al administrador provisional, y no supo corresponder si efectivamente estos cursos se habían efectuado y en qué cantidad se habían realizado. Ahora sería bueno que el Servicio de Impuestos Internos indagara si realmente esto se pagó con contraprestaciones de servicios educacionales o definitivamente no se ha pagado a la fecha. Don Víctor, tiene la palabra. Como señalaba en la primera intervención, el hecho de acreditar los usos que se le dan a estos dineros de acuerdo a las obligaciones que se pactaron en el contrato marco, eso escapa de nuestra competencia. Nosotros lo que hacemos es validar que las operaciones grabadas, ¿cierto?, se encuentren debidamente acreditados los impuestos o procedan las exenciones. Y respecto a eso, por lo tanto, no tenemos nosotros un seguimiento contable de los usos del préstamo, diputada. Pero evidentemente, de acuerdo a nuestros procedimientos y cruces normales en este tipo de operaciones, si alguien realizó una prestación a la universidad, debió emitir un documento, una boleta de honorario, una factura, y nuestros sistemas son capaces de relevar esas situaciones cuando no se declaran los impuestos respectivos. Y a la fecha no tenemos evidencia que las personas que hubiesen prestado esos servicios no hayan declarado sus impuestos. Y respecto en relación a la anterior, si como se dice hay un crédito disfrazado de donación mediante el cual se pretendía crear una escuela, y si eso se pagaba o no con cursos de capacitación, cae en el mismo contexto, no está dentro de nuestro
ámbito de trabajo revisar ese tipo de situaciones. Perdón, pero dentro del ámbito, perdón, Claro, sí, lo relevante de esto es para determinar si fue una donación o un préstamo, por supuesto, y eso tiene porque implicancias, tributan en forma distinta. por supuesto, y eso tiene implicancias tributarias, y el Servicio de Impuesto Interno tiene que importarle si es o lo uno o lo otro. Entonces usted no nos puede decir, a mi juicio, que no está en el ámbito de su competencia, porque la recaudación es el motivo principal por el cual existe el Servicio de Impuesto Interno. Claro, pero si es que acá hay una o un crédito, o sea, simulando una donación, eso sí le interesa al Servicio de Impuesto Interno. Entonces, lo que nosotros requerimos es que el Servicio de Impuesto Interno, en este caso específico, nos diga esta información, y en particular con la información que emanó de la primera comisión, en que entiendo que se acreditó o se discutió esta situación. Le damos la palabra y le permitimos, y después le doy la palabra a usted. También, ahí y ahí. Bien, por su intermedio, presidente, nosotros revisamos, y era lo que quería contarles en la segunda parte, las distintas acciones que se han estado llevando adelante. Que en términos generales son 5 grupos de acciones que se ejecutaron, algunas de ellas todavía se están ejecutando. La primera es del año 2013, ahí se aplicó un programa de fiscalización de renta e IVA sobre la universidad, y eso es un programa que se realiza de acuerdo a los procedimientos que están establecidos y publicados por el servicio. Luego aparece un monitoreo, es un término que nosotros utilizamos para gestionar las distintas actividades sobre estos préstamos internacionales. Ya voy a entrar en ese detalle. Seguidamente hubo un monitoreo sobre los arriendos que hubo entre la universidad y diferentes entidades. Un grupo importante de denuncias, particularmente de profesores, por sus honorarios y sus sueldos. Y por último, y algunas de esas denuncias están todavía en curso. Y por último, el proceso de liquidación que se abrió respecto de esta entidad, y eso también se sujeta a un procedimiento de fiscalización reglado. En relación a los préstamos, nosotros la información que recabamos, ya sea nuestra o a contar de la proporcionada por distintos organismos e instancias, dan cuenta de este marco, marco general, contrato marco, y ahí lo que se releva es un préstamo de, como ustedes saben, de $9.060.000, y ya del proceso de fiscalización que se aplicó, de este monitoreo, no se pudo constatar que hubiese habido una donación como se está señalando. Trabajamos con otras entidades y evidencia de que hubiese habido una donación no fue posible obtenerla. Por lo tanto, lo que se analizó es el tratamiento tributario de un préstamo, y ahí aplican estas exenciones reales y personales que yo le estaba mencionando al principio. Diputado Poblete, diputado Coloma y diputado Vallejo. Gracias, presidente. Yo no quisiera ser majadero, pero creo que de nuevo estamos errando el foco de atención de esta comisión. Pero ya que insistimos en eso, yo quiero hacer presente que el objeto, el ARCIS 1 fue enfocado a esto, y está claro, y las indagaciones que se hicieron y todas las preguntas que quedaron sin contestar en ese minuto, no creo que sea desgraciadamente el objeto de esta comisión. A mí me preocupa, por su intermedio, señor presidente, don Víctor, que al parecer aquí hay una cosa trucha que pareciera ser que no huele bien, pero no hay o no se ha logrado levantar hasta el momento ninguna evidencia de que esto fue así. Sin embargo, el resultado de esto es el desastre económico de una universidad, y para mi gusto es un tema delicadísimo, porque en nuestro país desgraciadamente existe la cultura de salvarle la vida a los bancos y no salvar las universidades. Eso indica lo mal enfocado que estamos, o lo que realmente nos importa como nación o como persona.
el negocio de la plata es más importante que la educación, en definitiva. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarle si existe alguna evidencia de algún tipo, de alguna, para decirlo en castellano común y corriente, de algún hecho trucho, de algún hecho que no se ajuste a la ley, de alguna evasión, elusión o lo que sea que ustedes, dentro del ámbito de sus competencias, constituya, a su parecer, de todo lo que han monitoreado, de un desastre económico o que justifique el desastre económico de la Universidad Arcis. Esa es la pregunta concreta. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Varias preguntas al subdirector de fiscalización. La primera es, y un poco la hizo el presidente recién, si es que usted dice que escapa de sus atribuciones ver si es que hubo una donación o un préstamo. La pregunta, bueno, ¿quién fiscaliza entonces si hubo o no hubo evasión tributaria si no es el Servicio de Impuestos Internos? O sea, yo creo que por definición probablemente la labor uno del Servicio de Impuestos Internos es preocuparse del tema de la recaudación y para esto preocuparse del tema de la evasión tributaria. Y si es que hubo o no hubo evasión al declarar un préstamo o donación, perdón, una donación como un préstamo. O al menos elusión, pero yo creo que en este caso evasión. Segundo, usted dijo que no había antecedentes para acreditar que no había existido una contraprestación. Entonces, por lo mismo yo le pregunto si es que tienen los antecedentes para acreditar que sí la hubo. Porque son temas distintos. Usted no puede decir aquí, yo no tengo una denuncia, pero usted no sé si me puede decir que aquí a usted como Servicio de Impuestos Internos le consta, sobre todo que el administrador provisional hace 2 semanas atrás nos señaló que la universidad tiene un pasivo incobrable de 2.000 millones de pesos precisamente porque ICAL no pudo entregar ningún método de respaldo para ver cómo se habían rendido parte de estas platas. Entonces, la pregunta que le hago es, ¿por qué el administrador dice que él no tiene cómo respaldar? Que él dice que no puede asegurar ni puede negar, pero que no hay antecedentes para respaldar. Entonces, lo que uno se empieza a ver aquí es que más allá del convenio, no hay nada que permita acreditar en la práctica que esto se devolvió. Estamos hablando de que, para ser objetivo, la universidad está en quiebre, está cerrando precisamente porque no hay alumnos, no hay becarios. O sea, hoy día, ¿cuántos alumnos extranjeros están recibiendo la beca por la cual se habría entregado 9 millones de dólares? O sea, estamos hablando que los cursos de posgrado en la Universidad Arcis están al borde de los $100.000 el alumno. O sea, yo creo que eso es importante poder aclarar cuánto es la lógica, porque aquí, y sinceramente, al menos yo soy de los que piensan que aquí no hubo un préstamo, hubo una donación, encubierta como préstamo. Porque de lo contrario se habría podido al menos explicar dónde están estos recursos. La tercera pregunta es preguntarle si, no sé si quizá aquí efectivamente puede no ser parte de sus atribuciones, pero si parte de la denuncia de los profesores, que usted dijo que parte de los antecedentes habían denuncias hechas por profesores, saber si alguno de estos profesores hacía cursos de posgrado, porque lo que sería insólito además es que algún profesor de posgrado esté haciendo denuncias por sueldo impago cuando hay 9 millones de dólares que no se sabe bien dónde están y que están destinados precisamente al pago de profesores para hacer cursos de posgrado. Entonces, eso es la pregunta, especialmente saber si usted puede decir a la comisión lo que el administrador provisional no pudo decir, y es que están los respaldos para acreditar que aquí lo que hubo fue un préstamo y no una donación. Gracias. Vallejo. Gracias, presidente. Yo no sé si el diputado Coloma estuviste en la comisión investigadora 1. Sí. Ah, ya. Yo no estuve, pero estoy leyendo el informe de lo que presentó el don Carlos Margota, ex rector de la Universidad Arcis. Voy a leer textual porque esto aclara mucho de lo que se está señalando. Dice, luego de una consulta del diputado señor Cast sobre los préstamos Bandes, aseguró que el monto exacto de los recibidos fue de 9 millones de dólares, que en su oportunidad se registró debidamente ante la autoridad pertinente del Banco Central y se ingresaron a la universidad. Declaró que existe un pequeño gran error en relación a los 4 millones de dólares que provoca que se haya instalado la idea de que la contribución de Venezuela ya fue los 13 millones, se despejó, no fue de 13 millones, fue de 9 millones. Sostuvo que se puede afirmar y demostrar que los 9 millones de dólares recibidos y respecto de los cuales se hizo la gestión ingresaron completamente a la universidad, permitieron sanear internamente la economía y de paso posibilitaron que se presentara con espaldas con números azules a la acreditación. Recordemos que se logró acreditar la universidad
gracias a ese ingreso, el 2007, porque el 2007 se había presentado la acreditación y fue rechazada no por la calidad del proyecto académico, sino porque la Comisión Nacional de Acreditación señaló que no había suficiente solvencia económica. Insistió en que durante el 2010 fue acreditada y lo único que cambió fue el cuadro económico, pues se pagaron pasivos y se presentaron cifras que garantizaron la viabilidad del proyecto académico en materia económica. Refirió que los 9 millones entraron a la universidad pues están incorporados en el balance del año 2008, un balance que fue auditado. O sea, una auditoría interna por Deloitte. ¿Qué es Deloitte? Y creo que está acá, que es una de las empresas auditoras más reconocidas a nivel mundial. Ustedes la conocerán, yo no la conocía, pero la busqué. Es la firma privada número 1 de servicios profesionales del mundo por volumen de facturación, una de las más importantes y prestigiosas del mundo y también una de las llamadas 4 grandes auditoras, junto a PricewaterhouseCoopers. O sea, hubo una auditoría respecto a cómo llegó la plata, los 9 millones de dólares y cómo se gastaron, que sirvió además para la acreditación posterior. Se señala que el gobierno de Venezuela, indicó que se trató de un aporte que siempre se agradeció, pues además se trataba de un préstamo no dinerario, que se pagaba con la prestación de servicios educacionales, lo cual es distinto a una donación. Tú no donas plata y no pides contraprestación de nada, tú haces una donación. Cuando haces un préstamo no dinerario, esperas que no se te devuelvan recursos, sino que con servicios concretos. Puntualizó que lo que la universidad tenía como fortaleza era su académico, etcétera. Y empieza a seguir relatando. Entonces, lo que yo solicito es que, como esto ya además se dio cuenta en la Comisión Investigadora 1, es que, yo no sé si podemos pedir la auditoría, pero hubo una empresa prestigiosa que hizo la auditoría respecto al uso de estos recursos. Lo que yo he solicitado, como a lo mejor no podemos hacer llegar eso, sería ideal que sí, es que quien administró los recursos y rindió los servicios dados, porque era contraprestación de servicios educacionales, pueda dar cuenta de eso. ¿Y quién más que la autoridad interna o el encargado del área financiera de ese entonces? Entonces, yo lo he solicitado como entrega de oportunidad, y no sé si se le ha invitado, pero sería bueno que él emitiera el informe, porque es evidente, como ya lo señaló el administrador provisional, que él no llegó hasta ese nivel. El administrador provisional no tenía la obligación de llegar a investigar eso, por eso no tiene los antecedentes. Entonces, recurramos a quien sí tiene los antecedentes de aquello que fue el manejo de los recursos, o más bien el que si se hicieron o no los servicios, se realizaron, que es el encargado o de la dirección de finanzas o administración de la universidad para ese periodo, donde se tenía que ejecutar el servicio educacional que pedía el banco, Bandes. Eso, presidente. Le doy la palabra a la diputada Hoffman. Sí quiero comentar que pareciera un imposible contable la declaración del señor rector, porque cuando entra un crédito, uno tiene que ponerlo en el pasivo, y no ayuda a demostrar que tú tienes una mayor solvencia financiera para poder aprobarla. Por lo tanto, esa plata, si no se considera dentro del pasivo, entonces no es efectivamente un crédito, sino que es una donación. Entonces, me parece que la declaración que hace ahí lo que hace es demostrar que esa plata se ingresó como una donación, que le dio solvencia financiera, porque si usted lo hace como crédito, tiene que en alguna parte estar en un pasivo. Y ese pasivo no permite mejorar la situación patrimonial, simplemente porque es un crédito. Eso creo que la declaración en sí es entre comillas, a no ser que sea un tipo de crédito que yo no conozco al menos. Simplemente porque el crédito tiene que ir en el pasivo contra una contraprestación, entonces la situación patrimonial queda exactamente igual. Si se utiliza para mejorar la situación, tendría que ingresar dentro del balance en el patrimonio y no en la parte del pasivo. Entonces me parece que la declaración, por lo menos es difícil de entender desde el punto de vista financiero, es difícil de entender. Pero, perdón, diputada Hoffman, es que me iba, diputada Hoffman, diputado, y ya. Yo formé parte de la Comisión Investigadora ARCIS 1 y quiero hacer presente que el resultado de esa comisión, el informe final, no fue de consenso, no hubo unanimidad. Es más, hubo un informe paralelo de minoría en que no se creyó en las declaraciones del rector, precisamente porque aquí lo que estábamos tratando de mostrar es que hubo una donación y no un crédito. Nunca se pudo comprobar que ese crédito, ese supuesto crédito, se pagó a la universidad con alguna contraprestación. Esto fue una donación disfrazada de un crédito. Y por eso no hubo acuerdo, entre otras cosas, en la Comisión Investigadora 1.
Diputada Hoffman, después le damos la palabra a don Víctor. Sí, no, yo quiero hacer una intervención de orden, presidente, porque a mí me incomoda muchísimo que tengamos un invitado y que el debate se dé entre nosotros cuando es al invitado al que tenemos que preguntarle. Yo entiendo la incomodidad de la diputada Vallejo, pero yo entiendo que ella está acá como una diputada fiscalizadora de lo que ocurrió y no defensora de los intereses de la Universidad Arci. Entonces, no, a ver, momento, estoy hablando, yo te respeto cuando tú hablas y te pido por favor, si tú quieres hacer aclaraciones, ok, te podemos invitar y te puedes sentar ahí y dar las explicaciones que tú quieras. Estamos haciendo una pregunta súper clara, diputada Vallejo. Queremos saber si fue, y el diputado Urrutia lo ha dicho muy claramente, está invitado hoy día el representante de impuestos internos para saber si ese crédito o donación pagó o no pagó impuestos, hubo o no hubo contraprestación. Ese es el tema de fondo. Entonces yo estoy pidiendo porque estamos como en un diálogo permanente y acá lo que tenemos es que lograr dilucidar y cada uno tendrá su opinión después de eso. Yo no sé si en una situación distinta, no, voy a omitir ese comentario. Estamos siendo tremendamente respetuosos, pero yo también le pido que asuma su rol de fiscalizadora y no de representante de la universidad. Bueno, pero sí, vamos, yo creo que concentrémonos las preguntas al director. Ya, pero por favor, orden. Vamos a dar la palabra a don Víctor y después vamos a dar la palabra al diputado Coloma. Don Víctor. Por su intermedio, presidente. Bueno, en relación a la justificación que se preguntaba en primer término, yo lo que he señalado antes y que a mi parecer da cuenta de esta situación, las fiscalizaciones, los 5 grupos de fiscalizaciones que nosotros hemos hecho, que mencionaba hace un rato, con los alcances que correspondan, ¿cierto? Que se pueden y se han informado, de hecho, en el pasado las que correspondían, por lo menos a la Comisión 1, la evidencia que se ha reunido desde el punto de vista tributario, las transacciones que ahí estaban y que se revisaron, se cumplieron con las normas tributarias aplicables, ya sea que se aplicase una exención personal o una exención real. Sin perjuicio de eso, y en la medida que puedan aparecer nuevas evidencias o nuevos antecedentes, evidentemente nosotros tomamos esa nueva información y se trabaja en base a ella. Y en ese mismo contexto, si se entendió que yo señalé que no estaba dentro de nuestras atribuciones ver si habían donaciones o préstamos, aprovecho la instancia para corregir eso. Nosotros sí revisamos si estamos en presencia de créditos o donaciones. Lo que señalé al principio y que al parecer no fui claro, es que de la evidencia reunida, de los procesos de fiscalización realizados, incluso con la colaboración de otras entidades, no se llegó a determinar que hubiese una donación, sino que se estaba en presencia de un préstamo tal como se señala en este contrato marco. No tenemos nosotros evidencia que dé cuenta de que se esté en presencia de una donación. Eventualmente, si uno hubiese querido evaluar si aquí había habido elusión, solo recordar que las normas de elusión empezaron a regir en septiembre del 2015, incluso con una ley especial que aclaró la vigencia de esta norma, que se publicó en febrero del 2016, por lo tanto, eventualmente si hubiese sido el caso, no fue el foco que se le dio, tampoco habría sido aplicable la evaluación de elusión, recordando que el préstamo es del año 2008, y que recién esta materia se empezó a investigar en octubre del 2014, por lo tanto ya habían transcurrido los 3 y los 6 años que se consideran para la prescripción tributaria. Y por lo tanto, salvo, como decía, que haya nueva evidencia, nosotros tenemos esto ya desde el punto de vista tributario analizado y resuelto. Perdón, presidente, disculpe, solo para aclarar un punto, porque está contestando una pregunta mía solo. Entonces, ustedes no han encontrado ninguna anomalía, aunque esta anomalía hubiera, ¿cómo se llama?, prescrito. ¿No se ha encontrado nada? Lo que se ha evidenciado que fue parte de estos 5 grupos que yo mencionaba de revisiones tiene que ver con las denuncias de los profesores. Salvo eso, no tenemos nosotros evidencia o una situación distinta a la que ya he mencionado. Muy amable, muchas gracias. Diputado Coloma y después me autosigno.
la palabra. Gracias, presidente. A ver, lo que hemos señalado, más allá de una declaración de intereses o una declaración bastante, no lo voy a calificar, del ex rector Margota, yo le quiero señalar que según la investigación de CIPER, si la puedo adjuntar al Servicio de Impuestos Internos, le voy a leer brevemente cómo fueron gastados los recursos de la universidad con contratos de por medio. Le quiero decir que dice que en enero del 2008 Nazareno e Cal, voy a leer brevemente, presidente, recibieron los fondos desde Venezuela, CIPER obtuvo el documento desde Bande, se señala que entraron el 24 de enero del 2008 y se traspasaron 9 millones de dólares equivalente a 4.392 millones a la Universidad Arcis como un convenio de asistencia económica no reembolsable. Señala que la forma en la cual se destinaron los recursos es un 37% a pagar deudas históricas bancarias. Ya, o sea, no tiene nada que ver con la creación de la LAP. El 26% a cancelar operaciones de factoring. Nada que ver con la LAP. El 8% a impuestos. El 7% a la campaña publicitaria. El 5% a la inmobiliaria Libertad, de la cual era en ese momento estaba a cargo el actual diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez. 200 millones adicionales a pago de créditos contraídos días anteriores al pago del préstamo y según el anexo del convenio, el anexo B del convenio que firma Bandes con la Universidad Arcis, el 2,2% destinado a la creación de la LAP. Entonces la pregunta es, yo me imagino, quiero creer que ustedes tuvieron a la vista todos estos convenios firmados entre el Banco de Venezuela y la Universidad Arcis, de la forma en la cual se establecieron el pago de este préstamo a la universidad. La pregunta que le quiero hacer es, usted nos acaba de señalar que transcurridos los tiempos este tema tributario estaría prescrito. La pregunta es si es que ustedes, a través de una solicitud, ya sea de la comisión o de un grupo de parlamentarios, para que se investigue el tema tributario y cómo nosotros creemos que lo que hubo, o al menos yo, no nosotros, yo creo que aquí lo que hubo fue una donación encubierta más que un préstamo no reembolsable, es saber si el Servicio de Impuestos Internos estaría dispuesto a fiscalizar a la universidad o si el Servicio de Impuestos Internos no lo haría por estar esto prescrito. Yo quiero que el encargado del Servicio de Impuestos Internos nos explique, la respuesta creo que ya está, pero cómo un crédito mejora la situación patrimonial de una empresa. Que nos explique cómo funciona eso. Cómo un crédito paga otras deudas y no genera un nuevo pasivo para pagar el crédito. Cómo un crédito que supuestamente, yo quiero que nos explique, no, bien en serio, por favor le pido que nos explique cómo esto puede ser catalogado como crédito y por qué el Servicio de Impuestos Internos lo cataloga como crédito cuando le dicen cuál es el uso de los recursos y no genera ninguna obligación adicional. Y esa mejora de la situación patrimonial se utiliza para obtener una acreditación porque tenía una mejor situación financiera, producto de un crédito. Entonces yo creo que nos haga una explicación de cómo esto, el Servicio de Impuestos Internos, esta distribución de recursos puede ser considerada un crédito, porque el rol del Servicio de Impuestos Internos es recaudar y no puede dejar de recaudar cuando hay impuestos que por lo menos puede existir la duda de que tenían que ser recaudados. Entonces yo quiero que en la situación particular nos explique técnicamente, si no lo entendemos no importa, lo podemos nosotros después estudiar en detalle, cómo los créditos mejoran la situación patrimonial, cómo los créditos permiten que la CNA considere que tiene posibilidad de ser acreditada porque tenía mejor situación patrimonial y cómo el crédito se tiene que entregar dentro del balance cuando los usos de las platas de este crédito fueron para pagar otras deudas y que no generaron nuevos pasivos, siendo un crédito. Bien, como había señalado, nosotros nos acabamos a revisar en función de la evidencia que se recopiló en su momento y lo cierto es que no puedo entrar en el detalle específico de las operaciones que ustedes mencionan porque a los funcionarios de impuestos internos nos afecta el deber de reserva. Hasta acá siempre he hablado en términos generales del caso. El deber de reserva tributaria que está consagrado en el Código Tributario.
Entonces, si hay alguna información particularizada o específica, esa debieran solicitarla ya a través del artículo 9 de la ley orgánica que rige el trabajo de la comisión. Y en relación a si un crédito mejora o no la situación patrimonial de la entidad, tampoco es una materia que le corresponda al servicio fiscalizarla en circunstancias que lo que se evidenciaba nuevamente, como he señalado en reiteradas veces, es un préstamo. No hubo una información... Bien. Ofrezco la palabra. Perdón, es que no respondí una pregunta. Perdón, presidente. Diputado Coloma. Solo saber si es que el Servicio de Impuestos Internos estaría dispuesto a fiscalizar nuevamente atendido estos antecedentes que probablemente no se tuvieron a la vista para las fiscalizaciones anteriores. Por su intermedio. Bueno, estas operaciones, si es del 2008, nosotros no, de acuerdo a nuestras políticas de fiscalización que se sustentan en la normativa vigente, no estamos en condiciones de abrir un nuevo procedimiento de fiscalización. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Diputada Vallejo. Última palabra. Presidente, para que nos hagan acusaciones irresponsables respecto al rol de los parlamentarios, yo voy a insistir con el énfasis fiscalizador e investigativo que he tratado de señalar. De hecho, el Servicio de Impuesto Interno está acá a solicitud mía. ¿Ya? Entonces no hay nada que proteger ni cubrir ni nada, porque aquí hay una parlamentaria que no está presente además, entonces tampoco tomo muy en serio el rol de esta comisión investigadora, ha hecho acusaciones que me parecen graves, con el epíteto de ser con respeto, pero no tiene nada de respetuosa. Yo voy a insistir en que para aclarar lo señalado en relación a cómo se destinaron los recursos que ingresaron a la universidad, venga la persona que manejó los recursos, o más bien que tuvo que rendir en relación al pago de deuda, de saneamiento en la situación patrimonial que le permitió acreditar a la institución y respecto a los servicios educacionales. Entonces, justamente lo que yo estoy esperando en el rol fiscalizador es que también se invite a la persona idónea para hacer esa respuesta, además de lo que le corresponde al Servicio de Impuesto Interno. Entonces, por favor, presidente, que eso se realice, porque en algún momento tenemos que volver el foco a lo que le corresponde a esta comisión investigadora, ¿ya? Porque no es relación entre privados, es rol del Estado, pero además rol del administrador provisional, que por cierto más ya va a dejar de cumplir sus funciones. La comisión investigadora señala que tiene que fiscalizar el adecuado funcionamiento del administrador provisional de acuerdo a sus obligaciones y si dio respuesta a las inquietudes que hasta el momento han llegado bastante poco. Entonces, yo quiero que en algún momento volvamos al foco porque aquí hay una situación urgente, además, que resolver, que es la situación de los estudiantes y los trabajadores. Entonces, por favor, avancemos en eso de manera responsable y yo propongo que para avanzar rápido o se invite o aquella persona no haga llegar los antecedentes del caso, sino pedimos la auditoría, que nos hagan llegar la auditoría del adecuado uso de los recursos o no respecto a lo ingresado del Banco de Venezuela. Entiendo que eso no es una pregunta para el invitado, entonces le vamos a agradecer su presencia y lo vamos a despedir. Está invitado a quedarse si quiere, pero vamos a nosotros conversar cómo seguimos así que le agradecemos su presencia, don Víctor. Si me permite, presidente, yo también dar las gracias y reiterar lo que dije al principio. Cualquier duda o inquietud que se tenga, nosotros estamos llanos a colaborar utilizando el procedimiento aplicable y desde ya excusar al director que, como se había leído, estaba con compromisos anteriores y que le hubiese gustado estar aquí presente participando en la sesión. Muchas gracias. Sí, mire, yo les propongo lo siguiente, suspendamos por un minuto para que el invitado se pueda ir y después nosotros vemos cuáles son sí. Así que vamos a suspender por un minuto para despedir al invitado.
también vamos a dejar invitado probablemente a alguien del Servicio de Impuesto Interno que lo va a decidir en particular el presidente de la comisión para poder sesionar el próximo jueves. ¿De acuerdo? Y el ministerio. La ministra de Educación. ¿Habría acuerdo? Acordado. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.